Si sos de los que pronuncian half, estás en problema, porque así no se dice. Te voy a enseñar no solo cómo pronunciar half, sino todas las palabras de alta frecuencia que se pueden utilizar con esa palabra. Bueno, ahora sí, prepárate porque ya arrancamos. Mira, repetir estos ejercicios es algo gratuito, no tiene límites de reproducciones. Te puedes sentar con tu primo, con tu hermana, con tu hijo, con quien quieras y lo pueden ver las veces que quieran. Así que no tenés excusas para no estar memorizando estos ejemplos. En este caso te preparé varios flashcards, que son esas fichas en donde puedes ver una foto, la palabra, cómo se pronuncia. Pero siempre aparece con gris la letra muda, ¿sí? Para que no te la confundas. Es la técnica que ya te explicamos en otros videos de las playlists. Entonces vas a ver que las palabras están escritas de una manera con ciertos colores. Vamos a las primeras flashcards. Estas son palabras del nivel elemental y vamos a empezar por decir la hora. 2:30. 5:30. 12:30. 11:30. 7:30. 1:30. Una vez más. 2:30. 5:30. 12:30. 11:30. 7:30. 1:30. Bueno, ahora fíjate que pasamos de decir con la hora a decir simplemente algunas mitades de cosas. Vamos a las siguientes flashcards, que ya sabes que las podés descargar desde nuestros links que aparecen abajo en las descripciones. Half an apple. Half an orange. Half a lemon. Half a face. Half a circle. Half an egg. Vamos de nuevo. Half an apple. Half an orange. Half a lemon. Half a face. Half a circle. Half an egg. Bueno, ahora te preparé para aprenderlo mejor y para tener una historia en donde esas palabras estén utilizadas en contexto. Te preparé primero para que veas unas flashcards, las palabras y frases que utilizo para la historia. Y luego vamos a escuchar la historia en español con las palabras en inglés y finalmente la historia en inglés. Bueno, ahora sí, prepárate un drink porque vamos a empezar con las palabras de la historia. My half-sister Anne. Es mi media hermana. My half-sister. Half a mile. Media milla. Half an hour. 1 hour and a half. Half a dozen. Half a dozen apples. The other half. La otra mitad. The other half. Half a cup of milk. Half a kilo of golden apples. 2.5 men. 2.5 men. My half-brother, Mike. Vamos a ver esta historia que parece ser muy simple, muy básica, pero incorpora todas estas palabras que vimos en la flashcard en una historia súper simple que vas a poder memorizar, vas a poder tener las palabras en contexto. Bueno, vamos a ello. Half a story. Había una vez un niño llamado Mike. Mike tenía una hermana llamada Anne. Pero Anne no era solo su hermana, era su half
sister. Esto significaba que tenían el mismo papá y distinta mamá. Un día Mike y Ann decidieron ir de excursión al bosque. Decidieron caminar hasta un hermoso lago que estaba half a mile de su casa. Les llevó aproximadamente half an hour llegar allí. Cuando llegaron al lago, se sentaron en la orilla y disfrutaron de la vista. Después de descansar durante 1 hour and a half, decidieron caminar de regreso a casa. En el camino de regreso se encontraron con un árbol lleno de manzanas. Decidieron recoger algunas. Mike tomó half a dozen apples. Ann tomó the other half a dozen. Cuando finalmente llegaron a casa, tenían hambre y decidieron preparar una merienda. Ann sacó half a cup of milk del refrigerador. Mientras tanto, Mike cortaba half a kilo of golden apples, que habían recolectado también. Mientras comían, encendieron la televisión y vieron un episodio de 2.5 Men. Se rieron y disfrutaron del tiempo que pasaban juntos. Después de 1 hour and a half, era hora de que Ann se fuera a su casa. Se despidieron con un abrazo y prometieron volver a reunirse pronto. A pesar de que solo eran half brother and half sister, se cuidaban mutuamente, como toda gran familia. Bueno, ahora finalmente vamos a escuchar la historia toda en inglés. Prepárate. Half a story. Once upon a time, there was a boy named Mike. Mike had a sister called Ann, but Ann wasn't just his sister. She was his half-sister. This meant that they had the same dad and a different mom. One day, Mike and Ann decided to go hiking in the woods. They decided to walk to a beautiful lake that was half a mile away from their house. It took them about half an hour to get there. When they reached the lake, they sat on the shore and enjoyed the view. After resting for 1 hour and a half, they decided to walk back home. On the way back, they came across a tree full of apples. They decided to pick some. Mike took half a dozen apples. Ann took the other half a dozen. When they finally got home, they were hungry. They decided to make a snack. Ann took half a cup of milk out of the refrigerator. Meanwhile, Mike cut up half a kilo of golden apples that they had collected as well. While they ate, they turned on the TV and watched an episode of 2.5 Men. They laughed and enjoyed their time together. After 1 hour and a half, it was time for Ann to go home. They hugged goodbye and promised to meet again soon. Although they were only half brother and half sister, they cared for each other like a big family. Bueno, ahora sí, como siempre vamos con un desafío. Acordate que si te confundís tenés que hacer el ejercicio físico que está en pantalla para poder anclar esa información y decirle a tu cerebro, esto ya no. Half a kilo. Half an hour.
half brother, 1 hour and a half sister, half a lemon. Agradezco muchísimo que nos hayas dejado tantos comentarios, tantos emails y tantas sugerencias. Y lo que te pedimos es conectarnos por las redes y también suscribirte a nuestros videos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos.